Muy bien, estamos listos para la conferencia en esta mañana con la serie El Misterio de Babilonia. Creo que esta es la quinta o la sexta conferencia, todavía no estoy muy seguro. Pueden ustedes en internet o en YouTube ver toda esta serie anterior, porque es una serie interesantísima desde el aspecto geopolítico, político, filosófico, arqueológico, teológico, ¿verdad? Y casi estamos cubriendo histórico, geográfico, porque este libro que tenemos en esta mañana, que se llama la Biblia, tiene el registro más antiguo de todas estas disciplinas académicas que comienzan a despertar o a conocerse hasta el siglo XX y siglo XXI. Y estamos en un mundo, acabo de mencionarlo, donde el carácter del ser humano se está deteriorando, descomponiendo, al grado que ya los seres humanos han llegado a un punto de no distinguir qué es bueno y qué es malo. Y cuando el ser humano ya dice que a un niño se le puede violar sexualmente, cuando ya los gobiernos o las naciones adaptan y están de acuerdo en implementar estas disposiciones o futuras legislaciones, es cuando dices, vivimos en un mundo de psicópatas, donde verdaderamente nos encontramos en los últimos tiempos. El final de la historia humana, a eso llegó el ser humano. Con toda la diosa la tecnología y con el dios del dinero, el ser humano se ensoberbeció. Como dice el director del Foro Económico Mundial, el alemán Klaus Schwab, con su consejero principal, Noah Harari, búscalo en Google, Cristo no existe, Dios no existe, vamos a crear una super raza de seres humanos. Porque ahora si venimos y somos amibas, y somos el producto de una evolución, estamos en el momento de que el ser humano debe evolucionar a otro nivel más. Pero ahora, como tenemos la tecnología y la genética, con el transhumanismo y la inteligencia artificial, vamos a crear una raza, así lo dice el Foro Económico Mundial, vamos a crear una nueva raza más grande que la que Dios creó. Lo interesante es que mencionaron a Dios. O sea, qué contradicción, ¿verdad? Y qué ironía que hayan dicho más grande que la que Dios creó. Desde luego refiriéndose a que la Biblia comienza diciendo, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza. En esta serie que estamos estudiando de Babilonia, Babilonia es la segunda ciudad, o podríamos decir nación más mencionada después de Jerusalén en la Biblia. Es la nación o la ciudad porque fue la primera ciudad fundada, ya lo vimos en la conferencia anterior, Génesis capítulo 10, del 8 en adelante. Nimrod funda la ciudad de Babilonia, que significa, o Babel significa confusión. Y desde hace aproximadamente 5.500, 5.000 años, hasta el siglo XXI, corre un hilo, esto es la maravilla de la Biblia, la sincronización, la convergencia de Pablo con Nehemías, con Daniel, con Moisés, con el apóstol Santiago, que todos estos hombres que escribieron la Biblia, 40 más o 42 hombres escribieron la Biblia en diferentes épocas. Unos eran pescadores, apóstoles, reyes, ministros de comercio, servidores del reino. Todos los 40 y tantos hombres que escribieron la Biblia, todos coinciden en sus pensamientos. Esto solamente Dios lo pudo haber, esta unidad, esta secuencia, solamente algo sobrenatural lo pudo haber diseñado y creado para todos nosotros. Entonces, desde hace casi toda la historia, encontramos que ha habido un anhelo, una disposición de los seres humanos, sin que muchos se den cuenta, a hacernos dioses.
Todos los césares romanos se postularon como dioses y obligaron que se los obligara como dioses. Los faraones en Egipto se llamaban dioses también. Y así podemos seguir con Atila, Gengis Khan en Mongolia, Hitler, Friedrich Nietzsche, Stalin, todos los grandes hombres del siglo XX, Benito Mussolini, que lo cuelgan en la plaza de Florencia, Muammar Gaddafi en Libia, ¿verdad?, que se mete a un tubo después de tener un séquito de 20 guardaespaldas mujeres y proclamarse Dios. Y vemos así como toda la historia, todos los conquistadores, la mayor parte de los políticos o reyes han creído realmente que son seres superiores a todos los demás, han oprimido a los pueblos y hemos llegado al punto donde la historia culmina, que terminará señalando a un solo hombre como el final dictador del futuro. La Biblia le llama de diversos nombres, le llama el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de perdición. El apóstol Juan en Apocalipsis le llama la bestia. No había otro nombre entre los animales que el Espíritu Santo pudo encontrar más que la bestia, un ser depredador, cruel, sanguinario, carente de emociones y de sentimientos. Y esta carencia de emociones en los seres humanos actualmente, donde ya los niños no sentimos compasión por ellos, o donde se llega a perder los sentimientos de la humanidad, de meterse también, porque a finales de este año legalizan el bestialismo. Se permitirá también abiertamente las relaciones de los seres humanos con los animales. ¿Qué es lo que puede seguir después, verdad? Un hombre con 4 mujeres o una mujer con 5 hombres, o sea, se despenaliza, así dice el informe de las Naciones Unidas, googléelo, así lo dice, cualquier actividad sexual queda abierta al gusto, como si llegaras a un restaurante y dijeras, me gusta esto, esto y esto y esto, despenalizado. No habrá persecución ni acusación de nadie, escogiendo tú el hábito o el gusto sexual que tú puedas tener, incluyendo a los niños. Babilonia, la palabra Babel significa confusión. Y después viene el nombre de Babilonia, la puerta abierta a los dioses. Y ha habido una confusión a través de toda la historia como la que hemos llegado. Para que el director del Foro Económico diga que Cristo no existió, que es una mentira, que Dios no existe, que se atrevan en una soberbia indescriptible, que vamos a crear a un ser humano superior, a un Superman, a través de la tecnología y de la genética, porque la manipulación de la genética actualmente es impresionante tecnológicamente. Es cuando dices, de veras, o como dice este señor Elon Musk, se le quemó el cohete, gracias a Dios. La semana pasada, voy a crear un dispositivo intravenoso que puede llegar al cerebro. Síganme con cuidado. Y de ahí los pensamientos los vamos a subir a una nube. Y si una persona quiere aprender japonés o quiere aprender italiano, en lugar de ir a una clase de 3 o 4 años para aprender un idioma, le metemos un chip y puede esta persona en horas tener este dispositivo, pero además este dispositivo en el cerebro, de acuerdo al señor Musk, que acaba de comprar, por un lado, qué bueno, Twitter, dijo que va a producirte, quitarte la ira, la envidia, el enojo, los celos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es la humanidad, lo que es un ser humano, lo van a robotizar. Tal vez puedan llegar a cumplir este sueño marihuano y tal vez puedan alcanzar esto, ¿verdad? Pero ¿bajo qué precio? ¿Bajo qué precio? Bajo la deshumanización del ser humano, donde ya somos verdaderamente robots.
donde los seres humanos ya no hay sentimientos, no hay amor ni por el papá, ni por la mamá, ni por la esposa, ni por los hijos, ni los hijos por los padres. Y todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor es un ejemplo, un botón de muestra de lo que la Biblia profetizó de cómo acabaría la humanidad. Babilonia geográficamente se encuentra en Irak, la nación de Irak actualmente. Hay naciones en la Biblia que no se mencionan el nombre, pero el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, estas escrituras, estos 66 libros que hacen un compendio donde todo converge, donde todo es una unidad de la verdad. Cuando quiso Dios demostrarnos hace 3,000, 4,000 años qué nación era Estados Unidos o Europa, etcétera, etcétera, describe la Biblia la región geográfica. Por ejemplo, no existe la palabra Rusia en la Biblia, pero en el hebreo existe en Ezequiel 38, versículo 2 y 3, Rosh, de donde se deriva la palabra Rusia. Y cuando se pronuncia en Ezequiel 38 la tierra de Magog, sabemos que los magogitas descendieron de los escitas y de los godos, y que toda la región de Magog, aunada con la Anatolia, que es Turquía, Armenia y Siria, Magog es todo el sur de Rusia junto al mar Caspio, que es Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y casi todas las 15 repúblicas que se dividieron de la antigua Unión Soviética. Entonces, cuando dice la Biblia hace 2700 años, Gog es un nombre de un líder y Magog vendrán sobre Israel cuando termine la humanidad para destruir Israel y apoderarse del petróleo del Medio Oriente. Entonces sabemos claramente que será Rusia el líder, y todas estas naciones que acabo de mencionar son musulmanas, menos Ucrania, aunque Ucrania pertenece a Magog. Por eso cuando Putin invadió Ucrania, lo dijimos, ahí está en el internet y en YouTube. Venían los politólogos, los comentaristas de televisión, no creemos que se atreva a invadir Ucrania porque la OTAN no lo va a permitir, y aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, Estados Unidos va a intervenir, y ay de Putin si se atreve a hacer esto. Y nosotros, antes de que tomara esta decisión, a los 3 o 4 días, todos los periódicos, Putin acaba de rodear Ucrania con 150,000 soldados, y comenzaron todos los escépticos. Caray, pues a lo mejor sí es posible que sea esto. Y ya que entró en Ucrania, comenzaron a decir, ¿verdad? No, pues es que lo vamos a sacar, sanciones económicas que no funcionaron absolutamente para nada, se volvieron en contra de las naciones como Estados Unidos, que le impusieron las sanciones económicas, porque entró China, entró Irán, entró Arabia Saudita, entró Siria, entró Corea del Norte a ayudar a Rusia, sin que los que hayan planeado las sanciones económicas hayan podido estratégicamente o económicamente haber previsto que era una decisión completamente negativa, que no le iba a hacer nada a Putin sin que él tuviera acceso a los bancos ni a las transferencias internacionales de dinero. Y hubo otros comentaristas que dijeron, bueno, pero es que aun cuando no se salga de Ucrania Putin, el mundo no está tan loco. Fíjense ustedes cómo piensa el mundo por ignorar la naturaleza bíblica del ser humano. No, Putin, bueno, sí, el poder nuclear de Putin es más grande que el de China y que el de Estados Unidos. Eso es completamente, ¿verdad?, comprensible. Estados Unidos pues ya casi no tiene nada, ha decaído. Este año Estados Unidos decae completamente económicamente, y Rusia tiene el ejército más de 200 millones de soldados. Entonces no sería tan tonto Putin de pelearse con Joe Biden, porque si Putin manda una bomba nuclear, le contesta a Estados Unidos y viene la Tercera Guerra Mundial y nos destruimos. No, el mundo no está tan loco para hacer eso. ¿De veras? Pues el mundo se encuentra en esta locura, en que es capaz de esto y mucho más, en una ambición desmedida, enfermiza
psicopática, sociopática, paranoica de estos líderes que quieren apoderarse del mundo. Y el anticristo va a tratar de aprovecharse de esto, porque ahorita son dos conflictos, Rusia y Estados Unidos. Bíblicamente uno tiene que caer, porque Estados Unidos no aparece en la Biblia, pero Rusia sí aparece en la Biblia, y China también, ocupando protagonismo en los últimos días de la historia humana. Entonces, si están ahorita dos colosos, dos monstruos tratando de comerse el pastel que es Europa, ahorita Europa es el pastel entre Rusia y Estados Unidos, va a tener o Rusia o Estados Unidos que desaparecer. La tendencia es que cualquiera de los dos tiene que desaparecer para que surja el anticristo. El anticristo no puede tener a dos personas más que una sola, que va a ser él. Y este país es Estados Unidos de Norteamérica. Este año comienza la recesión en Estados Unidos. El dólar está a 16 pesos ayer. De 22 bajó a 16 pesos el dólar. La recesión económica es inevitable, ¿verdad? Y Biden quiere una tercera guerra mundial, que va a salir perdiendo, de acuerdo a la Biblia. Ahora, Babilonia nos muestra eso. Comienza con confusión el mundo. Señor Dios, no queremos nada de ti. Somos inteligentes, vamos a crear una superraza, así acabó el mundo, un supermundo, vamos a acabar con el clima, a mejorar el clima, la combustión, y vamos a acabar con a terminar con la falta de oxigenación, porque todo está contaminado, la comida, etcétera, etcétera. Ahorita en Israel acaban de inventar una máquina que produce carne que no es carne, es un sustituto de la carne. O sea, todo va a ser ya transgénico, todo va a ser ya una imitación, ya no va a haber manzanas, mandarinas, carne, todo va a ser completamente corrompido. Este es el ser humano y su tecnología, la soberbia del ser humano. Como decían en el siglo pasado, que fue el siglo de los ateos, con tu padrino Friedrich Nietzsche, que es el padre del ateísmo. Entonces, el mundo está en un punto donde la Biblia, la intención de toda esta serie que estoy compartiendo, estudiar como cristianos, como personas, como políticos, y darnos cuenta en qué mundo nos encontramos para entender, señoras y señores, damas y caballeros santos de Dios. Tenemos que entender el mundo en que estamos viviendo. Mientras no conozcamos la Biblia, discúlpame si tienes doctorado en ciencias políticas, en filosofía y letras, y por aquí, por allá, o psiquiatría, no me importa el título que tengas, estás en tinieblas totales. No sabes ni tu propia vida dónde se dirige, ni la de tu familia, ni la de México, ni la de ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque la única luz la encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, aparte de que Babilonia es la confusión política y religiosa, la Biblia dice que de Babilonia surgió la brujería, la astrología, las ciencias ocultas, las sociedades secretas y el espiritismo. Vayamos a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 18. Y les aseguro que la mitad no trajeron sus Biblias por variar. Por eso hay tanta confusión. A la iglesia ya ni la Biblia traen. No se van a ir en el rapto. Deuteronomio 18, versículo 10 en adelante. Una vez que explota Babilonia y comienza como una... ¿Saben ustedes algo importante? ¿Saben ustedes que la maldad y el pecado es como la radioactividad que se esparce? Es como una metástasis cancerígena dentro del cuerpo que se extiende de repente por todo el cuerpo, por todos los órganos. Y es interesantísimo, voy a hacer este paréntesis para entender esto, que cuando Dios crea a Adán y Eva, el ADN de los leones no tenía ferocidad. El ADN de las rosas no tenía espinas. El ADN de las culebras, de las tarántulas, no tenían veneno.
Todo estaba absolutamente y todo convergía con el comportamiento de la primer pareja humana. Y en cuanto la primer pareja humana es engañada por Satanás, por Lucifer, y le dicen a Dios: no te necesitamos, déjanos a nosotros decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. En ese momento algo genéticamente, que entendemos hasta el siglo XXI por los descubrimientos de la genética moderna, genéticamente algo sucedió con el ADN de Adán y Eva, que perdieron más del 90% de la información que tenían de Dios y del universo. Y al mismo tiempo, en ese momento, los leones comenzaron a rugir, las rosas comenzaron a tener espinas, el veneno comenzó a surgir en los animales, en los reptiles, en los arácnidos, etcétera, etcétera. Algo alrededor en la creación estaba relacionado con la moral del ser humano. Y esto es impresionante porque mientras más el ser humano peca, el mundo ecológico se vuelve más en contra de nosotros. ¿Dónde nos encontramos? En un mundo donde el aire está contaminado, los mares están contaminados, la comida está contaminada, todo está contaminado a nuestro alrededor. ¿Por qué esta contaminación? No, ahorita el clima y los congresos que hacen en Inglaterra y en Europa, climatológicos, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, tratando de creer que tenemos la solución a problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos, sin que el ser humano ni siquiera le pase por aquí, pero así ni por acá, que el trasfondo es de carácter espiritual. Todo lo que pasa en el mundo tiene un trasfondo en un mundo, en otra dimensión que nos rodea, que el mundo no entiende y que la entendemos a través de la Biblia, porque la Biblia nos arranca las vendas de los ojos con las cuales nacimos por el pecado y comenzamos a ver el mundo como Dios lo ve, a entender qué es el matrimonio, cómo debe ser esposo, cómo debo ser esposa, cómo ser estudiante, cómo debo administrar mi dinero, cómo debo ver el universo, en qué tengo que poner mi meta, mi fin, etcétera, etcétera. Y viene al ser humano una paz, una seguridad y una esperanza que sobrepasa todo entendimiento, que solo Jesucristo te puede dar. Mientras tanto irás de mujer en mujer, de hombre en hombre, de botella en botella, de droga en droga, de negocio en negocio, buscando y sin encontrar, y encontrándote al final de tu vida que no hubo nada en este mundo que pudiera llenar el vacío con el cual nacimos, que es el vacío que Dios de una forma deliberada lo puso para que le buscáramos con todo el corazón. En Deuteronomio 18 dice la Biblia, y le ordena a Dios a su pueblo Israel, que fue la nación que Dios escogió para que difundieran sus leyes morales, higiénicas, civiles y prácticas. Y le dice Dios a Israel: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Voy a ir deteniéndome. Antiguamente a los niños los ofrecían a un dios llamado Moloch, y creían que al ofrecerles al dios Moloch y los dioses los iban a bendecir. Actualmente continúa el ser humano ofreciendo los niños a Moloch, porque Moloch ya regresó al siglo XXI. Escuchen esto: desde 1973 que se legalizó el aborto hasta el mes de abril en que nos encontramos en el siglo XXI, más de 1.500 millones de niños han sido abortados. Ni siquiera los nazis, ni siquiera los fascistas, ni ninguna tribu, ninguna nación, en ninguna guerra se han eliminado a tantas personas como en los últimos 50, 60 años que tenemos de existencia. 1.500 millones de niños ofrecidos a Moloch.
Cuidado, dice la Biblia, cuando te metas con un niño. Pero ahora, ya se vieron ustedes también la nueva disposición, se me olvidó, que ahora se permite el asesinato de los niños en Estados Unidos hasta el primer mes de nacidos. O sea, nace tu bebé y tienes de aquí a que cumple un mes, si lo puedes matar o quedarte con él. Y si lo matas a los 28 días, a los 20 días, a los 15 días, no es homicidio. Después de los 30 días, ya es homicidio. ¿Lo pueden ustedes creer? No se ha hallado en ti quien haga pasar a los hijos por el fuego, ni quien practique adivinación. Las cartas tarot, la lectura del café, la bola de cristal, los huesos de partidos de animales para buscar el futuro. Todas estas cosas pertenecen a que el ser humano busca de alguna manera introducirse en el mundo oculto, porque existe un mundo espiritual oculto también, como existe el mundo del bien, existe el mundo del mal, satánico, de los demonios y los ángeles caídos. Y la gente busca de alguna manera saber el futuro. A ver, écheme las cartas, comadre, a ver qué le sale. A ver, en la lectura del café, a ver qué te sale. A ver, léame la mano. Todo esto pertenece al mundo del ocultismo. Y cuando eres cristiano, abres los ojos y te das cuenta que parecía una gracia. La famosa tabla de la Ouija es la peor de todas. Quieres que tus hijos se endemonien realmente y que sean completamente presionados y obstruidos en sus pensamientos por demonios que practican la Ouija. Ni agorero, que es los actuales astrólogos. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. No confunda la gimnasia con la magnesia, dice el dicho. ¿Qué es la astrología? Es creer que la luna, Marte, Júpiter tienen influencia en mi vida para el día de hoy. Vean más qué brutos somos. Abro el periódico. ¿Qué eres? Géminis, no compres hoy en Times Square. No te cases, o cásate, o encontrarás una persona. Y creemos que eso viene de los astros. Creemos que los fenómenos cósmicos que fueron creados por Dios se convierten en los que dirigen nuestra vida. Pues si tú eres Géminis y yo soy Virgo, no nos llevamos. Es impresionante los billones de seres humanos que consultan todos los días la astrología. Impresionante. Y se encuentra en casi todos los periódicos y en todas las revistas. Vean nada más la confusión. Eso es un ejemplo. A eso estamos llegando, que existe en el ser humano por ignorar la Biblia. Ni sortílego ni hechicero. ¿Quién es hechicero? Una persona como por ejemplo en Haití o en el África que practican el vudú. Agarran un muñequito, llega doña Chole, pues es que mi marido, ¿verdad? Ya no lo aguanto, a ver, vamos a agarrar un muñequito, y el hechicero le pone alfileres y le echa una maldición representando el muñequito a tu marido o a tu comadre o a tu compadre, y te prometen que lo van a matar. Una de las cosas más curiosas e interesantes de este mundo oculto es que la mayor parte de las veces suceden. Y si se muere la gente por las maldiciones. Y si tiene un accidente, y si tiene un ataque al corazón por maldiciones generacionales, o de la suegra contra el yerno que no le gustó y es bruja la suegra y le echa una maldición, y el yerno no es cristiano, y las maldiciones llegan al ser humano. Lo único que nos cubre y el único escudo que tenemos es la sangre de Cristo. Nada más. Ni la agua bendita, ni las veladoras, ni nada funciona en el mundo del ocultismo y de la hechicería. Ni encantador. ¿Quiénes son los encantadores? Los que llegan, a ver, pásele, doña Chole,
y le vamos a hacer una limpia. Agarran las ramas y por acá, con los chamanes, que le llaman a los brujos los chamanes, y te limpian, porque estoy lleno de espíritus, y creemos que las brujas y los poderes de las plantas van a quitarnos la opresión de los espíritus a nuestra vida. Por el amor de Dios. Es como, paso por una iglesia y ¿qué es eso? Es una protección. Antes agarré el agua bendita y mi papá me echaba agua bendita aquí, ¿verdad? Ya con eso te protege Dios por todos los días. O metes un gol y es hecha la bendición. O antes del partido de fútbol se persignan, ¿verdad? ¿De dónde viene todo esto? De Babel. De la confusión en la que se encuentra el ser humano. Nada más que se traduce paganismo, costumbres y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación sin que los seres humanos, con un poquito de razonamiento y de lógica elemental, nos pongamos a pensar cómo puede esto funcionar. ¿Cómo puedo creer que una pata de conejo me va a proteger de un accidente? O una magia que me vayan a echar me va a proteger, o un santito que tengo ahí me va a proteger. ¿De dónde viene todo esto? De la ignorancia del mundo espiritual. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay personas que contratan a un medium, así se llaman mediums. Oiga, pues quiero que venga a mi casa y vamos a el medium te dice, si tienes dinero, sobre todo las familias ricas, son muy propensas a las reuniones espiritistas. Se los digo, ahorita les cuento un ejemplo rápido en mi propia familia. Entonces, te contratan al medium, se reúnen en la noche, en la sala de la casa de la señora, o en el castillo, hasta los reyes lo hacen, y el medium, se agarran todos de la mano, comienza a invocar un espíritu que la dueña de la casa o los familiares le dicen: quiero que te comuniques con don Pancho o con el espíritu de Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Y entran en un estado de trance y supuestamente el espíritu que están invocando habla a través del medium y les pasa mensajes a las personas ahí localizadas o cenando o invocando los espíritus. Hace muchísimos años, les voy a dar dos ejemplos. Había un gran mago llamado Houdini, el gran Houdini, allá a principios del siglo XX. Houdini era un mago que lo colgaban de los pies y lo metían en piletas de agua y lo amarraban en cadenas, y entonces le contaban el tiempo, si no se ahogaba, para quitarse las cadenas, y salía. Y nadie podía determinar cómo podía este hombre salir con las cadenas, porque antes que lo amarraran, invitaban a la gente que le echaran la llave, que checaran los candados y que no eran de juguete, que eran de verdad. Bueno, así pasó la vida de Houdini. Finalmente se ahogó. En uno de sus espectáculos, así acabó la vida del gran Houdini. Cuando él muere, se descubre que Houdini era medium y que tenía sesiones de espiritismo en su familia. Y antes de morir, Houdini le dice a su esposa, todo esto lo pueden encontrar ustedes en la historia de Houdini o en la biografía de Houdini, le dice a su esposa, le revela un número 9875564, lo que sea, todos amontonados, y le dice a su esposa: cuando yo me muera, voy a invocar y tú me vas a repetir, yo te voy a repetir, yo que ya que esté muerto, el número para decirte que estoy vivo. Entonces la esposa, se muere Houdini, hace una reunión de espiritismo y comienza a invocar al espíritu Houdini. Houdini, revélate a nosotros, etcétera, etcétera. Y de repente se apagan todas las luces de la casa, se comienzan a romper los cristales de la casa donde estaba la reunión de espiritismo, los demonios desde luego, y se oye la voz 978543, que nadie sabía más que Houdini y la esposa. O sea, los demonios supieron cuando Houdini le dio esta clave a la esposa para hacer parecer que era Houdini. La Biblia dice: no consultes a los muertos, Hebreos 9:27, porque está establecido que muramos una sola vez y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay reencarnación, está el juicio de Dios.
Te mueres, se acabó tu oportunidad para toda tu vida. No hay otra oportunidad en la otra vida después de muerte, después, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, brujos, oyen, mas a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. Venimos a Cristo, nos deja su manual y sabemos cómo ordenar nuestra vida con la Biblia. ¿De dónde viene todo esto? Tiene su origen de Babilonia, de la antigua Babilonia. Muy bien. Babilonia es mencionada 290 veces en la Biblia y Jerusalén 800 veces. La mayoría de las referencias de Babilonia en la Biblia están relacionadas con el imperio babilónico de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Y de ahí en adelante podemos encontrar claramente que en el día de Pentecostés, por ejemplo, todo esto para demostrar que Babilonia no ha sido destruida y que va a ser reconstruida. Ya lo vimos en la clase pasada. Saddam Hussein, entre la década del 80 y los 90, en el 90 fue la guerra del Golfo Pérsico, vino el presidente Bush con una alianza de 29 naciones para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Lo sacaron, pero 10 años anteriores Saddam Hussein invirtió billones de dólares en reconstruir Babilonia, que se encuentra a 80 kilómetros de Bagdad, en Irak. Y Saddam Hussein mandó imprimir una moneda con la efigie de Nabucodonosor y por el otro lado el rostro de Saddam Hussein. Yo me acuerdo en los 90s, 80s, todos estaban expectantes. ¿Será esta la Babilonia que ya comenzó a reconstruirse, que la Biblia profetiza? No, todavía no es. Vino la guerra, sacaron a Saddam Hussein, lo condenaron a la horca, su propio pueblo, y de ahí en adelante Irak comenzó a hacer y a cubrir los encabezados de la mayor parte de los periódicos del mundo. Vayamos ahora a profundizar bastante en Zacarías capítulo 5, Zacarías capítulo 5, y veamos una profecía que ya nos deja sin ningún lugar a dudas de que Babilonia va a ser reconstruida y que Babilonia o Irak se convertirá en los cuarteles generales del anticristo. No va a estar en Metepec el anticristo, ni en Toluca. El anticristo establecerá sus oficinas, sus cuarteles generales, su centro de operación en la nación de Irak. Posteriormente, ya al final de su reinado o de su gobierno, se mudará, Daniel 11, 45 en adelante, a Jerusalén, donde se concentrará la tercera guerra mundial, llamada el Armagedón. Aquí en Zacarías encontramos una profecía hace 2500 años, muy interesante, muy profunda, y que nos despeja todas las incógnitas respecto al futuro de Irak. Versículo 5, Zacarías 5, versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y le dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Apúntalo. El efa era la medida del comercio de Israel. Era como ahorita el dólar o el peso mexicano. El efa era la medida con la que medían los litros y casi todo en Israel. Entonces el efa representa el comercio. ¿Qué es lo que vio Zacarías? Algo que volaba en el aire, un efa, y que le dice adelante el ángel:
Este es un efa que sale, además dijo, esta es la iniquidad, la maldad, de ello en toda la tierra. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. O sea, vamos por orden para ampliar el entendimiento. Zacarías ve algo volando y dice, ¿qué es, verdad? ¿O es un efa? Lo reconozco, es un efa, ¿verdad? Muy bien. Ese efa lo meten dentro de una caja de plomo. Y dentro de la caja de plomo, una mujer se sienta sobre el efa y se cierra la caja de plomo. Sabemos que el plomo es un elemento en el cual es impenetrable. Creo que ni los rayos X atraviesan el plomo. Entonces, ahí queda encerrado el efa o el símbolo del comercio. Sigamos leyendo. Versículo 7. Entonces levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y dijo, esta es la maldad. Esa mujer, arriba del efa, metida dentro de la cajita de plomo, simboliza la maldad del comercio. Síganme, por favor. La echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré. Y aquí dos mujeres, ahora son dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Recuerden que la cigüeña en el Antiguo Testamento era un ave inmunda. Ya no es la que trae a los niños, ¿eh? ¿Cómo es la gente, verdad? ¿Cuántas tradiciones tenemos? Entonces, la cigüeña en el Antiguo Testamento es un símbolo de inmundicia. O sea, inmundo significa que no podían comerlo. Dios les dijo qué aves podían comer, qué animales podían comer, qué peces podían comer. Les dio las leyes de la higiene, ¿verdad? Para poder su pueblo mantenerlo con salud. Entonces, estas dos mujeres con alas como de cigüeñas alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa. ¿En dónde? A los que quieran apuntar, siempre en la Biblia la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar es Babilonia, donde se encuentra geográficamente Irak y la nación moderna de Irak. Para que les sea edificada en Babilonia o en la tierra de Sinar o en Irak, traduciéndolo ya, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su haz. Esta profecía dice que en los últimos tiempos el comercio siempre ha sido una de las áreas más rentables, pues para ganar dinero. Se calcula que en la República Mexicana el 65% de los profesionistas, licenciados, abogados, pediatras, doctores, etcétera, etcétera, el 65% en México de los que tienen un título profesional viven del comercio. No practican su carrera, viven del comercio. Entonces vemos que el comercio es algo bueno, ¿verdad? Porque digo, no es algo malo. Sin embargo, la Biblia profetiza que habrá tal ambición por el dinero en los últimos tiempos que se convertirá en una maldad. Y yo les puedo decir, mi esposo y yo que vivimos en Estados Unidos desde hace 16 años, ustedes no se imaginan la avaricia, la ambición, todo te recargan si te dejas, y tarjetas de crédito por acá o por allá, después tienen los intereses. Oiga, usted compra este abrigo, pero si me compra una tarjeta de crédito, les contamos ahorita el 50%, y la gente cae en la trampa y te mandan la tarjeta de crédito y te mandan los intereses con ese 50% que te descontaron. Es impresionante la ambición de los bancos. Alguien dijo que los bancos ahorita es el cartel más grande del mundo, porque es donde más roban a la gente. Es increíble todo lo que está pasando en el mundo de las finanzas. Vean ustedes el despeculamiento en Wall Street,
cómo engañan y han sacado tantas películas acerca de cómo defraudan y engañan a la gente y la dejan en la miseria, prometiéndoles comprar acciones acá y comprar acciones por allá, etcétera, etcétera. Pero en esta profecía se anuncia que ¿dónde se encuentra ahorita la capital del dinero? En Nueva York, Wall Street. Muy bien, va a ser, por eso dice, y vino una mujer con 2 alas de cigüeña y fue transportado el lugar del comercio a Irak. De Wall Street, dice la Biblia, porque Estados Unidos está a punto de caer, desaparecer Estados Unidos, y ahora el mundo volteará sus ojos al Medio Oriente. Y el Medio Oriente se convertirá en el papá de las naciones occidentales que durante casi 20 siglos gobernaron el mundo entero, como es Europa. Europa casi 20 siglos fue controlado por el papado. El papa no permitía a ningún rey, a ningún príncipe casarse sin su permiso. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién tuvo la supremacía política, económica y militar? Estados Unidos, hace más de 75 años. Y no hubo competencia, cayó el comunismo en el 91, la cortina de hierro, y Estados Unidos se ensoberbeció. No, ahora sí, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que Estados Unidos, la bandera y el bastión del capitalismo y del comercio y del libre mercado, Estados Unidos y Norteamérica caería en el socialismo? ¿Quién se lo iba a imaginar? Ahora es un gobierno socialista y están tratando por todos los medios, el gobierno, van a seguir a comenzar a expropiar bancos, a derribar bancos, a que quiebren los bancos, etcétera, etcétera. Ayer quebró toda la tienda, toda la cadena de Bed Bath, todas las cadenas de Amazon. Tengo un pariente que nos acaba de comunicar que despidieron a más del 50% de los empleados de Amazon en Estados Unidos por la recesión que este año viene a esta nación. ¿Y todo por qué? Por la maldad tan grande de la administración del presidente actual de los Estados Unidos, promoviendo la ideología de género, promoviendo la pedofilia, promoviendo el transgénero, nombrando primeros ministros, ¿verdad?, transgénero, etcétera, etcétera, y dictándole a los parques de Disneylandia que no entren niños sin que reconozcan que los pueden vestir dentro del parque, si es niño en princesa y si es niña en príncipe, y pasarles películas de cómo deben masturbarse. En Disneylandia, jamás compres un juguete, un trapo, nada, ni una muñeca que diga Disney. Ahí acabó el gran paraíso de los niños. Es una degeneración total. ¿Lo podemos creer? ¿Estás despertando? ¿O sigues con tu Calimán? ¿Con tu Rosa y tus telenovelas? Abramos los ojos. Nos encontramos en un punto histórico culminante donde, como en los tiempos de Noé, dijo Jesucristo, comían, bebían y la gente, sí, por acá y por allá, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así vendrá sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, si no te arrepientes de tus pecados y no le entregas tu vida a Jesucristo y vienes a la cruz a pedirle perdón a Dios por toda tu vida pasada y darte cuenta que en esta tarde Dios te ha llamado y te da una cita para toda tu eternidad. En este momento es el día de tu decisión. ¿Qué harás con Cristo de aquí en adelante? Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que por la gran misericordia con que nos amaste en la cruz, nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos has llamado para ser rociados con la sangre de Cristo, santificados en el Espíritu Santo, para purificar nuestras almas.
mediante la fe en lo que tú hiciste en esa cruz, en nuestro lugar. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue herido y despechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos nuestro rostro de Él, y por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada quien por su camino, mas Él vino a recogernos y a decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, no morirás, resucitarás en el día postrero, y podrás ver mi rostro y comprender en ese día que valió la pena haberme seguido y haberme entregado tu vida para yo darte a conocer la vida de mi Padre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para que en este momento arregle mis cuentas con Dios para siempre. La Biblia dice: arrepiéntete de tu vida. Reconoce que el camino que llevas está equivocado. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Reconoce que si tú sigues viviendo la vida que actualmente vives, solamente Dios sabe qué tipo de vida vives, te vas a perder tarde o temprano. Llegará un momento en tu vida que te endurecerás tanto en tu corazón que ya no podrás responder a la gracia y la misericordia de Dios. Arrepiéntete hoy. Cree que Jesucristo en la cruz paga por nuestros pecados mediante el derramamiento de su sangre, y que a los 3 días se levanta de los muertos para asegurarnos, para darnos la garantía y la esperanza de que sí hay vida después de esta vida. Invítalo como tu Salvador y dale las gracias para siempre por tan grande salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la tercera parte de una serie titulada El misterio de Babilonia. El misterio de Babilonia. Es muy, pero muy importante. Por favor, abran sus oídos. Que en este tipo de series tú puedas buscar la primera y la segunda parte. La tenemos en YouTube gratis, la tenemos en las redes sociales, porque estas series te van llevando poco a poco a la culminación que vamos a tener de por qué en Apocalipsis 17 se le llama a la gran ramera Babilonia un misterio. En las primeras conferencias estuve compartiendo que Babilonia es la ciudad que más se menciona en la Biblia, después, más de 250 veces después de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, si el Espíritu Santo le da a Babilonia la importancia que tiene para que ocupe el segundo lugar después de Jerusalén, es porque vemos la polaridad clarísima entre Jerusalén
y Babilonia, entre el bien y entre el mal, entre la ciudad de la paz. La palabra Jerusalén viene del hebreo Yehu Shalom, que significa ciudad de la paz. Y la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión, la ciudad de la oscuridad o de la maldición. Muy bien. Abran sus Biblias en el capítulo 17 del Apocalipsis, que ya lo cubrimos en la segunda conferencia completamente, explicando a la gran ramera que se menciona aquí. Y ahora solamente quiero resumir para ver esta secuencia, que en el versículo 5, después de que el apóstol Juan tiene un ángel que le describe el juicio contra un sistema religioso del fin del mundo, que ha tenido su origen, como lo vamos a ver en esta mañana, desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel se establecieron los fundamentos o los principios que han transcurrido por todos los siglos, por todas las generaciones. Y este misterio babilónico, Satanás lo infiltró en casi todas las sociedades secretas, como los Rosacruces, los Caballeros Templarios, masonería, Illuminati. Todo eso lo vamos a ver, porque todas estas sociedades secretas de alguna forma tienen su origen en Babilonia. Y vemos que a través de toda la historia hay un principio inequívoco y clarísimo, un común denominador, que es: todos los faraones, todos los césares, todos los dictadores, todos los gobernantes a través de la historia han querido o se han creído ser dioses. Y ahí acabamos, ahí acabó el mundo. El señor que dirige el Foro Económico Mundial actualmente, un alemán, se llama Klaus Schwab. Vean, métanse ustedes al internet, esto es del dominio público. Dice que vamos a mejorar al ser humano, que Cristo no existe, que fue un mito, que son mentiras, y que ahora la verdad no puede ser verdad, sino lo que tú percibes como verdad. Y si tú una verdad que es verdad no es verdad para ti, entonces es relativismo. O sea, en otras palabras, vivimos en un mundo babilónico, porque de ahí viene la palabra confusión. Nunca la ciencia, la filosofía, las religiones, la política, la cultura, la moral se habían confundido tanto como en el siglo XXI, en el que nosotros supuestamente hemos llegado a la cumbre, a la cúspide, al pináculo de los descubrimientos científicos, tecnológicos, genéticos, etcétera, etcétera. Y mientras más alto escalamos la tecnología y la ciencia, más bajo el ser humano se hunde en su moral. Vean ustedes esta discrepancia. ¿De qué forma, mientras el ser humano sube más y más y más se enaltece, más se enorgullece, más se ensoberbece, hasta llegar al punto de creer que vamos a alcanzar un programa, porque supuestamente viene de la teoría de la evolución? Como somos amibas y estamos en un proceso evolutivo, pues llegó el momento en un mejoramiento para poder, escuchen esto, decirle a la muerte una enfermedad. Dentro de la agenda del transhumanismo se encuentra esto establecido, que la muerte es una enfermedad. En otras palabras, la podemos conquistar y va a llegar el momento en que seamos inmortales. Por nosotros mismos, desde luego, no por medio de la resurrección de los muertos, como lo establece la Biblia. Pero me van siguiendo al punto en que se encuentra el mundo, un mundo caótico, un mundo confundido, un mundo donde creemos que podemos nosotros, mediante la tecnología y mediante algoritmos y mediante la inteligencia artificial, mejorar al ser humano para que el ser humano pueda ahora
tener un chip que se le injerte vía intravenosa y que llegue al cerebro y que sus pensamientos, síganme con cuidado, se suban a la nube. Y cuando estén guardados en la nube, poder tener un programa para que entonces el ser humano, en lugar de que vayas a la escuela a aprender chino en 5 años o inglés, lo puedas aprender, ¿verdad?, en un programa que se te injerta en el cerebro en 3 o 4 horas. Todo esto forma parte no de lo que se llama ciencia. Yo no le puedo llamar ciencia a todo esto, le llamo ciencia ficción, porque es lo que es. No tiene nada de científico, porque no está basado más que en filosofías, especulaciones, hipótesis, sueños, ideas, esperanzas, marihuanas. En Apocalipsis 17 se describe a este sistema religioso y ocupa 2 capítulos del final de la Biblia, la Babilonia. Y encontramos en el capítulo 17 a la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 a la Babilonia comercial. Ahora, esto es muy importante. No podemos nosotros en la Biblia espiritualizar regiones geográficas cuando la Biblia ubica a Babilonia junto al río Éufrates. Y cuando dice la Biblia que está junto al río Éufrates, Babilonia, y cuando escuchamos, por ejemplo, en el capítulo 50 y 51 de Jeremías, que dice Dios a Jeremías: he aquí el juicio contra los que están en la tierra de Sinar, contra la tierra de los caldeos. Inmediatamente ubicamos que Irak, lo que es la nación de Irak ahorita, ahí se encontraba a 80 kilómetros de Bagdad, junto al río Éufrates, Babilonia, la ciudad de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Entonces no podemos decir que Babilonia es Estados Unidos o que Babilonia es esta parte del mundo, etcétera, etcétera, porque la Biblia no nos ofrece esta determinación nuestra, que nos adjudiquemos a nuestro criterio y perspectiva personal qué cosa es Babilonia. El capítulo 17 ubica a Babilonia, versículo 18, como una ciudad. Es el Espíritu Santo el que nos interpreta y nos dice quién es esta gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿qué ciudad gobernaba el mundo? Roma. No dice es la ciudad que será. El original griego, en el versículo 18, está en presente continuo. Es la ciudad que reina, que está actualmente reinando, gobernando el mundo. Entonces comenzamos a despejar incógnitas. Este sistema religioso que se está ya conformando y se establecieron los primeros fundamentos hace menos de un mes. Cerca de Arabia Saudita, cerca de Irak, se acaba de construir lo que se llama la casa abrámica. Todos ustedes ya lo vieron en el internet. ¿Qué cosa es esto? Escuchen, construyeron un edificio para la iglesia romana, otro edificio para la iglesia del Islam o los musulmanes y otro edificio para la iglesia de los judíos, del judaísmo. Las 3 construcciones para juntar a las religiones, a estas 3 religiones en una, y orar unos por otros, que se oye muy bonito. Y todas estas construcciones es con el propósito que tuvo hace muchos años, en los 90s, el Papa Juan Pablo II, que fue el que puso la primera piedra para lo que se conoce como el ecumenismo. Cuando tú oigas la palabra ecuménico, significa la unión
de todas las religiones. Juan Pablo II en una ciudad de Italia reunió a brujos, hechiceros, mormones, hindúes, musulmanes, católicos y protestantes o pastores protestantes apóstatas. Porque como dice la Biblia, ¿cómo podemos andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? Y en esta ciudad el Papa Juan Pablo II lanzó la primera convocatoria mundial para una religión mundial. Y siempre con la bandera, vuelvo a repetir, todos tienen que ser una cortina de humo. Nunca las cosas que oímos son como son. Siempre hay detrás una gran mentira en todo lo que está pasando en el mundo, con la cortina de humo de busquemos la paz. Y se oye muy bonito. A ver, señor hindú, usted y yo vamos a rezar al mismo Dios. Espérame tantito. Oye, si tú eres hindú, discúlpame con mucho respeto, tú tienes 6 millones de dioses. ¿A cuál le oramos? Vengo con un musulmán, tu Dios es Alá. Alá no es el Jehová de la Biblia. Alá es el que supuestamente le dio la revelación a Mahoma cuando tenía ataques de epilepsia entre los 10 y los 12 años de edad en una cueva, y de ahí salió el libro del Corán, donde si te lees la mitad del libro del Corán, es un libro que dice maten a judíos y maten a cristianos. Jesucristo no fue un profeta, ni murió por los pecados. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con él? Voy con otra religión, ¿verdad? Voy con los budistas. Oye, pero tú eres budista, sí. Es que el budismo es ateo. ¿Cómo? Pero si está clasificado dentro de las religiones del mundo. El ateísmo es una religión. Ya estamos despejando muchísimas incógnitas de los medios de comunicación y los politólogos que no han entendido qué es una religión. El budismo es una religión atea porque no creen en ningún Dios. Nunca Buda llegó a nadie a guiarlos a orar a Dios. Al morir le dijo a los discípulos Buda, 300 años antes de Cristo, busquen la verdad, yo no soy la verdad. Era un príncipe Buda, Gautama Buda, que salió del palacio, que quería conocer el mundo y la razón del sufrimiento, que nunca lo encontró, y ahí nació el budismo. Pero el budista no le reza a nadie. Entonces nos encontramos en un mundo tan confundido, y entonces tomaron al cristianismo y lo metieron dentro del molde de las religiones, sin saber ni entender hasta la fecha, ni periodistas, ni politólogos, ni políticos, ni geólogos, ni literatos, ni editores, sin saber que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con alguien que resucitó de entre los muertos. Es una relación viva, orgánica, real, que nadie tiene. El budista no tiene una relación con Mahoma, con Buda. Los musulmanes no tienen una relación personal con Allah. Solamente se hincan, levantan, se hincan, levantan, etcétera, etcétera, pero no tienen una relación con él, no saben que está vivo y que no le oran a él personalmente. Los hindúes más, millones de dioses. Estamos nosotros ante un mundo completamente babilónico, confundido. Y Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino. Cualquier otro camino que tú tengas en la vida, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vengo a decirte que no solamente yo soy el camino donde tú debes de caminar, yo soy la verdad. ¿Qué significa que un hombre se haya atrevido no a decirnos, les vengo a predicar la verdad, o soy una de las verdades, sino que él se atribuye que él es personalmente la verdad? Y cuando escuchamos
Yo recuerdo, estuve en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en los 80 más o menos. Me invitaron a dar una conferencia a los estudiantes de filosofía. Y una de las preguntas que les hice fue: ¿alguno de ustedes que estudian filosofía me pudieran decir o definir qué es la verdad? Y hasta los mismos maestros comenzaron a voltearse unos con otros. Bueno, es que también hay que entender algo, me dijo un estudiante bastante inteligente. Me llamaban profesor Alducin. Mire, profesor, aunque no era profesor, ¿verdad? Ya era pastor. Pero yo le dije: anúnciame como profesor, porque van a decir que soy pastor de ovejas o pastor de chivos o de vacas. Porque todavía en ese tiempo decías pastor y no sabían que era un pastor de veras. Así era México y Latinoamérica. Entonces me dice: bueno, profesor, me dice, es que para usted una verdad puede ser de usted y yo tengo otra verdad. Para un homosexual su verdad es que él puede cambiar su sexo y tener relaciones con un hombre. Para usted no. Entonces esa es una verdad de él, hay que respetarla porque usted tiene otra verdad. Y yo le contesté inmediatamente: ¿han estudiado ustedes en la filosofía el relativismo? El relativismo es la filosofía que enseña que no hay verdades absolutas, que todas son relativas. Bueno, si desde tu perspectiva eso es verdad, para mí no es. Entonces estamos en un mundo donde hicieron a un lado, borraron el absolutismo. ¿Y saben ustedes por qué la agenda global? Su principal ataque es el cristianismo y la familia, porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, es el único libro que contiene verdades absolutas. Por eso el ataque, la controversia, el odio contra la verdad. Jesucristo, cuando estaba con Pilato, le dijo Pilato, ¿se acuerdan? Antes de crucificarlo, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo contestó: yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye mi voz y me sigue, es de la verdad. Entonces Jesús vino al mundo a radicalizar el mundo, a decirnos todos como ovejas, unos por acá, budismo, cada quien su religión, filosofía, esto y el otro, pero vengo a decirles que hay una sola verdad y soy yo. Y mírenme la cruz. Yo que soy el camino, la verdad y la vida, quiero que me vean morir y que dentro de la historia, la antropología, la paleontología, etcétera, etcétera, se dé testimonio que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días para que supiera el género humano que Él es el único personaje en la historia. No hay ningún otro líder religioso que la historia haya dado testimonio que volvió a vivir. Y si Cristo volvió a vivir, sus apóstoles que le siguieron cambiaron el mundo romano. El imperio romano no fue vencido por los bárbaros, ni por los hugonotes, ni por los escitas. Fue vencido por el mensaje de los apóstoles que Jesucristo vive. Él vive. Si no hubiera sido por eso, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, ¿qué seguridad tendríamos algún ser humano? Siempre en los libros, fui al cielo y bajé, y vi a Adán, y vi a Caín, y vi a mi abuelita. Viste a puros demonios, fue lo que viste, que te hicieron creer que tus parientes. Eso se llama espiritismo. Pero ¿quién nos podría asegurar realmente y dejarnos un libro como las Sagradas Escrituras que nos den testimonio cómo es el cielo, cómo es Cristo, cómo es el Padre, qué es lo que existen los ángeles? Que vemos un mundo completamente confundido, irreal, que estamos a punto en un barco que se está hundiendo y la gente sigue en la ignorancia, y muchos cristianos el domingo ni traen la Biblia a la iglesia. Ni siquiera traen la Biblia ya. Es una apostasía y un alejamiento, porque la Biblia da testimonio que mientras más nos acerquemos al punto del final, va a haber un alejamiento
de la verdad, de la fe, de las Sagradas Escrituras y de nuestra condición de que somos realmente seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Apocalipsis 17, en resumidas cuentas, es una ciudad que tal vez se concentre en Roma, todas las religiones del mundo, y lo más interesante de esto es que esta Babilonia religiosa, sin lugar a dudas, se nos da la certeza en el versículo 18 que es una ciudad que era Roma, la cual se va a convertir en el centro del ecumenismo mundial. Pero la Babilonia del capítulo 18, que no nos da tiempo de ver eso, tal vez en otras conferencias, el capítulo 18 de Apocalipsis nos muestra que hay otra Babilonia que se va a convertir en el centro comercial del mundo o en el centro económico. Wall Street se va a cambiar a la nación de Irak. Y esta Babilonia comercial sí es 100% literal, como lo dice Jeremías 50-51, Zacarías 5 del 5 al 11, como lo dice en cantidad de pasajes que vamos a cubrir. Pero vamos a comenzar en el libro de Génesis. Dichosos y felices, bienaventurados los que traen Biblia. Mi esposa y yo hemos ido últimamente en nuestros viajes en Estados Unidos a iglesias. ¿No saben qué cosa más preciosa? Es una iglesia que tiene casi el 70-80% de jóvenes, y todos así con su Biblia ahí, con sus libretas apuntando, coloreando sus Biblias, casi más del 50%, todos con la Biblia en las rodillas, que es a lo que vienes a la Biblia, a la iglesia. Es como ir a la clase de inglés y un maestro te ve: ¿y tu libro de inglés? No, chepo. ¿A qué veniste? Me está a la puerta, por favor, ve y compra un libro de inglés y no te acepto en mi clase. Pero como aquí no hay nada forzoso ni obligatorio, te tiene que nacer del corazón. Haz de la palabra tu espada personal, la fuente de tu sabiduría y de tu conocimiento. Y cuando vengas a la iglesia no hay como ver y checar y apuntar y subrayar, etcétera, etcétera. Y otros traen libretas o hojas y apuntan esta palabra, etcétera, etcétera. Y se conviertes en discípulos. Porque hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. La palabra discípulo, Juan 8, 31 y 32, a los que creían en él Jesús les dijo: si ustedes permanecen en esto, en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces hay cantidad de cristianos de nombre nada más, y muchos hasta el Calimán traen el domingo ahí, o están viendo en su telenovelas o TikTok, etcétera, etcétera. Todo lo que menos les interesa es llegar y abrir tu espíritu, tu alma. Espíritu Santo, háblame. Hay áreas en mi vida que te necesito sabiduría para mis hijos, para mi matrimonio, para mi trabajo, para vivir, para tomar decisiones, Señor. Y cuando Dios ve esa alma abierta, entonces comienzas a decir: ¿cómo supo el pastor que yo necesitaba esto? O estaban hablando de mí, alguien le dijo de mí, ¿verdad? No es así. El Espíritu Santo sabe la necesidad de cada uno de ustedes que están presentes aquí y los millones que puedan estar conectados ahorita con estas conferencias. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas, pero tú tienes que venir abierto a la palabra de Dios. Muy bien, veamos en primer lugar en el libro del Génesis capítulo 10, el inicio de Babel. ¿Quién fue el primer líder de Babel, que después se convirtió en Babilonia? Y dice el capítulo 10, y siempre tenemos que rastrear el origen para encontrar la razón de ser de lo que sucede, de lo que estudiamos o de lo que vemos. En el capítulo 10 del Génesis dice la Biblia, versículo 7, esto es importante: los hijos de Cus, ¿ya saben quién fue Cus?
uno de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando Noé metió al arca a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, se llamaban Cus, Jafet y Sem. Los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, descendemos todos los seres humanos. De Jafet descienden todos los anglosajones, porque el arca aterrizó, ¿verdad? O descendió sobre los montes Ararat, de acuerdo a Génesis 7 y 8. Cuando el diluvio bajó, el arca descendió sobre los montes Ararat, que se encuentran en Armenia, que están casi junto a Turquía. Y de ahí, de ese punto geográfico, se comenzó a poblar el mundo. Jafet pobló Europa, los anglosajones, o todos los de piel blanca y ojos claros. Los semitas poblaron todo el Medio Oriente, Asia Menor y el Asia, que son árabes principalmente y judíos, y algunos asiáticos que son semitas. Y Cam pobló el continente africano, que se llaman camitas, de donde vienen los cananeos. Entonces, cuando hablamos de Cus, estamos hablando de los descendientes que poblaron el continente africano y que estuvieron, ¿verdad?, en el Medio Oriente e inmigraron para formar todas las naciones que actualmente conocemos. Y de Cus nació Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sauteca y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Versículo 8, atención. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer Gibor, con G de gárgara, Gibor en el hebreo, que significa el primer poderoso en la tierra. Esto es importantísimo. Nimrod, vamos a ver, que llegó a convertirse en el primer potentado, gobernante, dictador, el primero que quiso establecer la unión de todas las religiones, el primero que quiso unir a todos en la Torre Babel, centralizar la política y la religión dentro de un solo lugar geográfico, la tierra de Sinar, que es Irak. Nunca se te olvide eso, para que localices qué naciones actualmente ocupan la posición donde se encuentran, porque en la Biblia no aparece la palabra Irak, aparece la palabra Babilonia. Pero cuando encontramos el origen geográfico, los caldeos o la tierra de Sinar, ubicamos inmediatamente la región que era la Mesopotamia, que es Siria o Irak del mundo moderno. Muy bien. Nimrod vino a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, el primer reino que aparece en la Biblia, Babel. Y después Erak, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar. Bríncate al versículo del capítulo 11 del Génesis, versículo 2. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en donde, en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Ahorita vamos a pasar al capítulo 11, pero ya estamos ligando que Nimrod ubica Babel en la tierra de Sinar, y fue en el mismo lugar geográfico donde él puso la primera ciudad, que después fue Babilonia, donde se juntaron los hombres por primera vez para tratar de abortar, de distorsionar el plan original de Dios. Cuando acabó el diluvio, Génesis 7 y 8, el capítulo 9, Dios le dice a Noé: Noé, multiplíquense, dispérsense, propáguense por todo el mundo, llenen la tierra y tengan hijos y tengan familias. Acabando el diluvio, estamos hablando 1500 años después de Adán.
De Adán a Noé hubo como 1550 años. 350 o 400 años después del diluvio nació Abraham. Y lo vamos a entender por qué. Pero cuando Dios le dice, dispersense y váyanse por todo el mundo, llega Nimrod, ya que comienza a poblarse el mundo, y le dice a la gente, no, nada, aquí nos vamos a quedar. Vamos a centralizar la política, vamos a levantar una torre que llega al cielo, hagámonos un nombre y establezcamos aquí un reino entre nosotros, para que si fuéramos esparcidos o tal vez si viene otro diluvio, la torre nos proteja de otra inundación. O sea, completamente en contra del programa original que Dios le dio a Noé. Cuando vamos a ver el versículo 9, capítulo 10, versículo 9 otra vez, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra cazador, tesayid, en el hebreo, significa cazador de hombres, no de bestias. Y cuando dice delante de Jehová, o sea, fue el primer hombre en perseguir a los hombres, en matar a seres humanos que no aceptaran sus ideas, su filosofía de vivir. De ahí vemos que, como les dije, todas las sociedades secretas, comunismo, socialismo, dictaduras, etcétera, etcétera, monarquías, todo tiene su origen precisamente en esto. Cuando Nikolai Lenin en 1923 venció a los zares rusos y se estableció por primera vez el comunismo, Lenin dijo esto, y se los digo porque yo, antes de ser cristiano, era ateo. Yo anduve buscando, como ustedes no se imaginan, por todos lados. ¿Qué cosa? Era Jesús al que yo buscaba. Pero lo buscaba equivocadamente en sistemas, en filosofías, en historias, etcétera, etcétera, en leyendas, en mitos. Cuando encuentro a Jesús me doy cuenta que él era el que yo buscaba. Pero Lenin dijo que no se podía propagar el comunismo si no se tuviera que asesinar a las personas que se opusieran al plan original del comunismo. Y desde entonces todo el siglo XX nos da testimonio que todas las naciones comunistas, como Stalin, Rusia, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y los fascistas, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, todos tenían que asesinar a toda la población que estuviera en contra de sus ideas. Esto es lo que se llama establecer una dictadura, un totalitarismo de los gobernantes. Ahora yo soy el rey de reyes, el papucho de papuchos. El que no esté de acuerdo conmigo, a la horca y al paredón. Este fue el primer hombre, y esto nos da la idea de cómo el ADN humano se comenzó a forjar. Los hombres comenzaron a transmitir en los genes que no eran cristianos, que fueron en contra de los planes de Dios, hasta el siglo XXI que nos encontramos. ¿Cuál es el plan ahorita? ¿Cuál es el plan de la agenda global? Eliminar la población, reducir la población. Bill Gates lo dijo en la televisión en el 2015, ahí están los videos. No se puede mejorar el mundo si no se reduce la población. Y hay una agenda especial tratando de ver de qué forma eliminan más seres humanos con una cortina de humo. Pero están convencidos la élite que actualmente está gobernando el mundo, que se tiene que reducir la población a más de 3.000 millones de seres humanos. Tenemos que morir para que la agenda de ellos prospere y puedan, mientras menos gente, más fácil de controlar al mundo. Que vamos a encontrar que es el plan del secreto de Babilonia. Todo tiene un origen en lo que pasa. Los acontecimientos y los eventos que están a nuestro alrededor no son cosas aisladas. No, júntate todas las, como dice en inglés, los dots, las piezas del rompecabezas, y cuando las juntes, esto que pasó, y la pandemia, y las vacunas, y la agencia global, y esto y el otro, y comenzamos a juntar todo y nos damos cuenta que es y forma parte de un plan satánico de hace casi 4.500 años. Virgen del Socorro. Y mientras nosotros, los cristianos, no estemos conscientes
de que hay dos opciones para ti para vivir actualmente, si te llamas cristiano. Una, vivir bajo el miedo, bajo el pánico, bajo la desconfianza, la inseguridad. ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Y si el peso cae? ¿Y si el dólar cae? ¿Y si el petróleo no sube? Etcétera, etcétera. Y la tercera guerra mundial. Tú puedes vivir y encerrarte ahí en esa cárcel. O puedes, por el otro lado, tratar de entender que todo lo que está pasando en el mundo está aquí. Y que Jesucristo nos dijo antes de morir: he aquí les digo estas cosas para que cuando sucedan se acuerden que yo se los dije con anticipación. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, problemas cósmicos en el aire, etcétera, etcétera. La gente se volverá los padres contra los hijos contra los padres. Llegaremos a una apostasía no solamente de la fe, sino un abandono completamente del estado original en que Dios nos creó. Hemos llegado al punto en que el hombre no es hombre, es mujer, la mujer no es mujer, es hombre. A ese punto hemos llegado y la gente no se da cuenta. Y si no te das cuenta, el ambiente, el medio ambiente que está a nuestro alrededor, vives en el limbo. Vives, ahora sí que en el programa ese que están desarrollando, ¿verdad? Mark Zuckerberg, el de Facebook. Vivir un mundo irreal, que te pones unas cosas aquí, unos anteojos, y te transportas. Estoy en Cancún, estoy con esta muchacha, soy rico. Y comenzamos a huir de la realidad. Y ¿saben ustedes cómo se define a una persona psicológicamente inestable? Son las personas que no viven en la realidad. Siempre viven en Alicia, el país de las maravillas, en Robin Hood, en Pinocho, en sueños marihuanos. Así les llamo yo. Están como está la humanidad, como dice en Apocalipsis 17, están embriagados por el vino de la fornicación de Babilonia, del espiritualismo que existe a nuestro alrededor, que está tratando de llevarnos al precipicio, a que te mueras sin haber conocido la verdad. Pancho nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas, Pancho, y murió en las tinieblas. La vida de Pancho no fue igual a una vaca, no fue igual a un conejo ni a un perro. Pancho trabajó, estudió y se levantaba, iba al trabajo, estudiaba, regresaba en la noche, roncaba como camello, se levantaba en la mañana y toda su vida fue esa rutina: trabajar, comer, dormir. ¿Para qué? Pues para hacer dinero, para comprar una casita, para tener más dinero. Y cuando Pancho encontró mucho más dinero, descubrió que eso no era lo que buscaba. Ahí encontró que no está la felicidad, ni tampoco la razón de ser en tener demasiado dinero. Y eso es lo que la gente está soñando. ¿Qué carrera sueñas? Una que deje dinero. No, si yo tuviera un Cadillac, si yo tuviera esto, si tuviera esta casa, si tuviera por aquí, por allá. No, los ricos son esto, los pobres dicen: si nosotros quisiéramos, ustedes son los que nos han hecho vivir como vivimos. Tenemos que darle un golpe de Estado, quitar ese presidente, quitar ese gobierno, para que el proletariado quite la burguesía y la burguesía comience a hacerse con vida. Y el gobierno del proletariado, que fue el sueño marihuano de Carlos Marx. Yo lo veo tan claro ahora, pobre hombre, ¿verdad? Creía que la lucha social entre dos clases era el resultado del problema humano. Soy Sigmund Freud, el médico vienés y psicólogo. ¿Qué dijo Freud? No, el problema del ser humano está en la infancia, en la sexualidad infantil. Y comenzó a tratar de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para traerlos de la conciencia a la inconsciencia, al subconsciente, y hipnotizados tratar de ayudar en su subconsciente, mejorarlos, y al regresar a su consciente pudieran mejorar. ¿De cuál fumó Freud? El padre de la psicología, Virgen de la Macarena. Y ahora, si quieres un libro de psicología, está en la Biblia. ¿Quién es el que mejor nos conoce sino Dios? Entonces, decir que el problema humano está en la psique, en la mente, te equivocaste, Sigmund Freud. El problema humano es más profundo que la mente, está en el espíritu. El problema del ser humano es espiritual, no es psíquico.
Porque tú como psicólogo le puedes decir a una persona, mira, Panchita, tú eres así porque te violaron de niña, porque tu papá fue esto y estás traumada, te creciste en un orfanatorio y por eso eres una delincuente, o por eso caíste en las drogas, o por eso eres un asesino a los 18 o 20 años de edad. Ok, señor psicólogo, ya entendí por qué soy. ¿Y ahora qué hago para curarme? Te voy a dar unos chochos. El 99% de los pacientes que están en hospitales psiquiátricos los controlan por medio de pastillas tranquilizantes. Un ser humano no puede cambiar a otro ser humano, ni la medicina la tenemos nosotros. La medicina es la sangre de Jesucristo. Nimrod, pues, fue el que abiertamente desafió a Dios. Fue el primer ser humano, poderoso, valiente. Me imagino que tenía un carisma, como es un tipo del anticristo, Nimrod. Y brincamos rápidamente a Génesis 11 para terminar y veamos lo que Nimrod hizo. Y la estrategia siempre hay que ver detrás de todo al mundo de las tinieblas o al mundo espiritual de Dios, porque no hay nada que suceda en el mundo sin que poderes cósmicos invisibles estén manejando los eventos que suceden en el mundo. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ponle ahí Irak, para que siempre sepas dónde geográficamente nos encontramos. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos inmediatamente la primera intención que había en este grupo de personas dirigidas por Nimrod, que todas estas ideas eran por si acaso seguimos los mandamientos del Dios que salvó a Noé y a su familia. No queremos centralizarnos ahora en un solo lugar. Es exactamente la misma idea de la actual agenda global o el globalismo que estamos viviendo. ¿Por qué ahora, detrás del Foro Económico Mundial y de la agenda global, existe la idea de un solo gobierno y una sola religión? ¿Por qué la Biblia? Qué interesante es esto. ¿Por qué la Biblia, en las últimas páginas de la Biblia, se profetizó hace 2000 años que vendría un hombre llamado el Anticristo para establecer un solo gobierno y una sola religión? Hace 2000 años. Simplemente que no se podía que en el siglo pasado surgiera el Anticristo, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, porque no existía la tecnología que existe ahora. Y ahora con las computadoras y el chip y todo este borlote que hemos descubierto y han diseñado, etcétera, etcétera, está capacitando para que el ser humano, por primera vez en la historia, por la tecnología que existe, un solo hombre ahora pueda gobernar el mundo entero a través de las computadoras, a través de los chips, a través de las marcas, a través de la biometría. Ahora veníamos de Dallas, mi esposa y yo. No sé cuántos de ustedes viajen tan seguido como viajamos nosotros, llevando la palabra a muchos lugares. Llegas al aeropuerto, ahí estás en Dallas, ya es listo para abordar el vuelo
777. Muy bien. Entonces, antes pasabas, ¿verdad? Y tu pasaporte o tu pase de abordar. Ahora no, ahora pasas y hay una cámara. Y nada más te dicen que te pasas frente a la cámara y ahí te ves la cara que tienes y una palomita verde y te dice la persona, pásele. Ya no necesitas enseñar el pasaporte ni el pase de abordar. Esa cámara, yo le pregunté, ¿quién me retrató? Vean, la tecnología un día ha llegado. ¿Quién me retrató? Me dice mi esposa, no seas burro. Yo, pues sí lo soy de vez en cuando, mi amor. Pero vean ustedes eso, ¿no? En China, en todas las calles hay cámaras y a través de las cámaras y los centros donde se concentran las computadoras, marcan inmediatamente las computadoras qué rostros los busca la policía. ¿Quiénes son extranjeros? Ahora eso no es todo. Cuando llegamos de otro lugar al aeropuerto de Dallas, ya para llegar a Dallas, ya ven que todos con el pasaporte y pasa con la gente de inmigración y tiene que checar, tiene una computadora, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Ahora ya llegas al aeropuerto y hay una maquinita que no tienes que meter el pasaporte ni nada. Otra vez aprietas un botón y te toma una foto y te dice prosiga. Entonces, al llegar con la gente de inmigración, ¿usted es Armando? Sí, pásele. Así de fácil la situación. La forma como ha evolucionado la tecnología. Es imposible ya falsificar pasaportes. Ahora es tu rostro el que determina claramente quién eres en el mundo entero. A ese punto hemos llegado los seres humanos. Y esta tecnología es la que ha hecho propicio el surgimiento del futuro dictador mundial que se llama el anticristo. Y lo dice claramente para terminar las aspiraciones de estos hombres en la Torre de Babel. Edifiquémonos una ciudad, o sea, levantemos un mundo mucho mejor, sin Dios, con la tecnología y la genética. Vamos a tratar de mezclar perros con seres humanos y seres humanos por aquí por allá. Ahora hay una técnica que se llama el CRISP, C-H-R-I-S-P, CRISP en la genética, es lo último que hay. ¿Qué es el CRISP? Que una persona, por ejemplo, que tiene fibrosis cística, que es una enfermedad que es como almacenando agua en los pulmones y se mueren porque los pulmones les estallan, es un gen, nada más un gen el que produce la fibrosis cística. Pues ahora con la nueva tecnología del CRISP, así le llaman o dentro del genoma, cortan el gen, ¿verdad? Y si le falta ese gen, agarran otro gen de otra persona, sacan uno y le incrustan ese gen para poder mejorar a esa persona que no se muera de fibrosis quística. Y hasta este momento nos parece todo, caray, si así fuera, qué maravilla, ¿verdad? ¿Cómo ha progresado la ciencia? Esa es la cortina de humo. Pero detrás de esto están tratando de alterar nuestros genes. Y han llegado al punto que ya pueden sacarte un gen, introducirte otros, cortarlos como si fuera algo que estás fabricando y están comenzando a fabricar super bebés a través de la técnica del CRISP. Este es el mundo que llegamos. Edifiquémonos, hagámonos, y la tecnología ha llevado al ser humano a creer que son dioses. Y finalmente dice, hagámonos un nombre. Todos los seres humanos tienen ganas de ser reconocidos. Pintores, deportistas, políticos, cantantes, tenistas, futbolistas, hagámonos, quiero que me conozcan, quiero que sepan de mí. Por eso tengo mi red social. Por favor, márcale aquí para que me sigan. No se les olvide seguirme, mientras más suscriptores todo, y se desata una guerra interna mental entre nosotros de competencia. ¿Quién tiene más seguidores? Imaginémonos al punto que hemos llegado. Y el momento en que tú, ya llegué ya a los 25,000, llegué a los 100,000, ¿y qué? ¿Y qué? Cara de aguacate. ¿Qué hayas llegado a eso? O sea, eso es tu aspiración. ¿Eso te hace feliz? Es que
el momento que ya me reconozcan, el momento que ellos sepan, el momento que me aplaudan, el momento que sepan que yo soy Juan Camaney y que yo soy el mujeriego y el mundo me importa poco. Como dice la canción, ¿verdad? Me gustan las altas, las chaparras y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Ah, ¿verdad? No es de Marcos Witt, ¿eh? Todas las rancheras en mi tiempo me las aprendía. Pero es el punto que hemos llegado. Soy esto, hagámonos, quiero tener un nombre, todos quieren ser famosos, todos quieren tener aplauso, todos quieren tener reconocimiento, y ha enfermado esto al ser humano. Y ahora a través de las redes sociales se han convertido en una verdadera enfermedad. La Biblia dice, no busques grandezas, búscame a mí con todo tu corazón y me encontrarás, porque me buscarás con toda tu alma. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Que unidos nuestros corazones en amor, oramos y te pedimos, seamos capaces de alcanzar las riquezas del entendimiento, los secretos de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en su gloria. Por lo cual también debemos de luchar, proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo, presentando a todo hombre, amonestando a todo ser humano, exhortando a todo ser humano en sabiduría, en conocimiento, para presentarnos maduros delante de Dios, según el poder que actúa en nosotros y que nos hace capaces de resistir, vivir en este mundo que cada día empeora más y más. Gracias, Jesús, porque te esperamos cada día. Esperamos que este día o el día de mañana estar contigo, vivir para ti. Pero mientras vienes, el vivir es Cristo para nosotros. Que cada día hablemos más de ti, que seamos como la Biblia personal y humanamente, donde tú has escrito tu palabra en nuestros corazones para que cuando la gente nos vea, sin que tengan que leer la Biblia, vean en nuestras obras y en nuestras palabras la palabra de Dios. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, para que vivamos en paz y en armonía, en santificación, irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más. Vengan a Cristo, les invito en esta mañana a todos ustedes que no lo tienen en su corazón. Tal vez te llames cristiano, pero ni amor a la Biblia tienes. Examínate. El Señor viene pronto para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene sobre el mundo. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, para tu gloria eterna en Jesucristo. Amén.